proceso horizontal porque vendría otro programa a sustituirle, pues obviamente ya no se iba a llamar o dos o uno, como estipulan actualmente los acuerdos de UCICAM. Entonces, se habló, me acuerdo que se hace una reunión virtual porque en la UCICAM federal dejaron de hacer reuniones físicas, o sea, presenciales, perdón. Antes se hacían así presenciales, íbamos por regiones a la UCICAM, allá en la Secretaría de Educación Pública, allá en Coyoacán, en la Ciudad de México, y se dejaron de hacer desde un poquito antes de que terminara el gobierno del presidente Obrador, y ya todo se hacía virtual. Ya nos citaban por regiones, pero de manera virtual ya no podíamos interactuar de manera presencial como se hacía antes. Y en esas reuniones, cuando se habló del O2, pues nos dijeron que por la desaparición de los ICAM iban a cambiar las leyes, los acuerdos, cambia la ley, cambian los acuerdos obviamente, y que incentiváramos a los compañeros, vamos, no incentivar, que promoviéramos entre los compañeros maestros el participar, porque ahora pues iba a haber oportunidad en ese entonces de que los maestros que no tuvieran un incentivo pues pudieran ya tenerlo. Así nos lo platicaron. Y de manera sindical, pues bueno, no es de un año, no es de dos, ya tiene casi 3 años que a nivel nacional el CENTE ha promovido fuertemente la desaparición de UCICAM sin éxito. Que yo incluso lo he analizado como un tema en el que atrae reflectores, atrae aplausos, pero pues es demagogia a final de cuentas, porque ni siquiera lo han hecho. Lo mismo pasó cuando las sumas, hace muchísimo tiempo, hace más de 5 años, era un tema que traían y todo el mundo aplaudíamos la desaparición de las sumas y hasta ahorita no ha sucedido. Entonces yo hace poquito hacía una reflexión con unos compañeros sobre ese tema. Dices algo, atraes la atención de la gente, todo el mundo está emocionado porque vas a quitar todo eso malo y nunca sucede. Y ahora la bandera fue la UCICAM y todo el mundo estaba emocionado porque pues hay quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo, tiene como toda ley, tiene sus claroscuros. Entonces, pues pensábamos que ya estando el maestro Cepeda en el Senado, y bueno, en concordancia con el gobierno de la 4T y lo que se decía, pues eso iba a suceder, se iba a terminar el UCICAM y se entendía. Ahora vemos que no. Y esto, si recuerdas, Jesús, fue a raíz de las protestas de la CENTE, donde uno de los temas, además de la derogación de las cuentas individuales de la ley del ISSSTE actual, también se pedía la derogación de UCICAM, pero ellos pidieron una consulta nacional. Entonces, eso hizo que todo se detuviera, porque ya tenían listo, ya se había hecho una consulta en un último CETE, Consejo Técnico Escolar, habían hecho una encuesta sindical para que nosotros pusiéramos cómo queríamos que fuera en la próxima, pues el Instituto de Evaluación, como le fueran a llamar. Pero viene lo de la CENTE y entonces se toman otros acuerdos por esas presiones de la coordinadora para hacer una consulta nacional, y tú sabes que hacer una consulta nacional, escuela por escuela, como lo explicó, como lo quería la coordinadora, que no estaba mal, no lo veo mal, pero la presidenta lo tomó literal, y Mario Legado también lo tomaron literal. Entonces, ir escuela por escuela, pues está complicado y tomamos en cuenta que entonces ni siquiera han empezado. Por consecuencia, no hay ley, no hay nada, no se ha movido nada. Hay un diputado del PT, Gerardo, no recuerdo su apellido, se llama Gerardo, y él dio una declaración que en el Congreso no tenían ninguna iniciativa sobre un nuevo sistema de evaluación docente, no existía. Entonces, escuchas eso y por otro lado dicen que se va a cambiar, pues se va a cambiar, o sea, debes de tener algo preparado. Al momento sabemos, tenemos conocimiento que no hay nada preparado, pero entonces eso vino en perjuicio de quienes ya cumplieron con el tiempo establecido, como lo marcan los acuerdos. Entonces, ahorita si la UCICAM ya no desapareció, no desapareció el año anterior, como tanto lo decían, y está lo lógico y lo legal, porque eso es algo que no debemos dejar de lado, es lo legal es que en este momento haya un, un programa o que se dé cumplimiento a lo que dicen los acuerdos de que debe haber un nivel O2. No hay motivo para que no haya, ni siquiera han dado una explicación. Yo ya no estoy ahorita, como te digo, en la dirección de promoción, pero no hay una explicación
pública como debería de haberla, y te apuesto como quiera que aunque lo vieran no es legal. Claro, Y es lo que yo comentaba en una publicación hace días, que han compartido los maestros, esto amerita incluso una demanda, porque correcto. están violando los derechos de los participantes. Y Ujú. la autoridad educativa federal es la que está violentando el derecho de por promocionar horizontalmente a los maestros. No hay otro método de crecimiento horizontal más que ese, de crecimiento económico, porque bueno, sabemos que está el de vertical, pero aquel que no quiera participar para promociones directivas o de supervisión, pues está en todo su derecho de mantenerse su función y crecer económicamente porque hay un programa para eso. Existe, está en la ley, hay acuerdos, hay convocatorias. ¿Por qué no se pueden promover? Y esto amerita una demanda colectiva y quien debería de realizar esa demanda sería a quienes les pagamos nuestra cuota sindical. Claro. Sí, definitivamente. Es claro que la ley lo establece, sí, y en aras de la probable desaparición de la UCICAM, pues se ha partido de esa lógica, pero para que UCICAM pueda ser sustituido por otro organismo, pues además de la consulta pública, se requiere una reforma a las leyes y eso lleva tiempo, ¿sí? Lleva todo un proceso y es poco probable que el siguiente ciclo escolar haya un organismo nuevo, ¿sí? Y aparte, bueno, poco a poco nos acercamos a un año electoral, ¿sí? Que eso, bueno, da pie a muchas cuestiones, pero este es un vacío legal que creo que independientemente, y esto sí quiero puntualizarlo, de que quienes estén en posibilidades de poder participar en una convocatoria porque ya cumplieron con la antigüedad, no es un asunto de ellos nada más, ¿sí? Hay docentes que recién se promovieron, pero cuando se ve que hay ese vacío legal, bueno, pues estamos viendo que no se está aplicando la ley. Cuando llegue el momento y haya quien tenga ya la antigüedad necesaria, pues nos vamos a esperar lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante que eso se vea como un asunto de todos, como un asunto de ley, ¿sí? No en contra ni a favor de nadie, sí simplemente a favor de la ley, a favor de la legalidad, ¿no? Y de un proceso que claramente está estipulado y que se tiene que reconocer. Y bueno, la maestra Reina Campuzano es conocedora de este asunto, porque estuvo a cargo, ya lo vimos de este tipo de procesos. No sé si alguien dentro de nuestra gente que nos sigue tenga alguna participación al respecto, alguna pregunta, ¿no? Dice el maestro Federes Vinto, que es parte de nuestra comunidad educativa, ¿sí? Dice, bueno, no sé, maestro Federes Vinto, si quisiera directamente expresar su inquietud, si recuerda que esta es una comunicación horizontal, una comunicación entre nosotros como comunidad. Adelante, maestro Federes Vinto, con su Gracias, reflexión. doctor. Buenas noches a todas y a todos. Profesora Reina, muchas gracias. Buenas noches. Pues como nosotros estamos en la maestría con docencia digital, precisamente con la maestra Elena Balcázar, acabamos de ver lo que son las políticas educativas y lo político, que le corresponde al gobierno, que nos corresponde a nosotros como docentes y como sociedad realizar, ¿verdad? Y yo por aquí hacía un comentario que precisamente en lo que usted está diciendo es cuando entran en juego las políticas educativas que no se cumplen y en lo político, en lo que nosotros hemos manifestado y lo que nos corresponde o falta por hacer. También otro comentario, otra acotación es que se va a venir otra laguna, como se vino en el anterior, ¿verdad? En el anterior proceso de que pasaba de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, hubo una laguna de 2 años. Y estoy seguro que en esta ocasión no van a ser dos, van a ser 2 o 3 años. Y como lo menciono en mi comentario, pues es un respiro para el gobierno en sus finanzas públicas, pero los afectados somos nosotros. Es cuanto. Gracias, doctor. Sí, definitivamente es el punto. No sé, Reina, si quieres comentar algo. Sí, sí, como bien dice el compañero maestro, pues sí, esto es parte de las políticas educativas y como tú dices de la legalidad. Y él menciona, eso de la laguna entre una ley y otra, eso es algo
que debemos de estar muy atentos porque pasaron, yo le conté 3 años, profe, no me acuerdo si son 2 o 3 años entre una ley y otra para que se definiera un proceso de una promoción horizontal, donde Hola, un maestro pudiera crecer económicamente estando en su función. Eh, entonces puede pasar lo mismo porque no hay una ley, como bien lo decías tú, Jesús, eso no se hace de un día para otro, eso tiene que ser un trabajo amplio y que lleva tiempo. Vienen eventos políticos, no solamente a nivel estatal, viene también incluso pues, más adelante una revocación que le van a demandar. Entonces, hay muchas cosas electorales que entonces quizá estén enfocadas el gobierno en esos temas. En cuanto a lo del respiro económico que decía el maestro, yo quiero comentar que recordemos que la bolsa con la que se paga el incentivo de promoción horizontal es producto de las bajas del sistema educativo, ya sea por defunción, ya sea por renuncia, ya sea por jubilación o pensionarse. Cualquier tipo de baja de un docente, un directivo que haya tenido un incentivo, ya sea de carrera magisterial, de K1 o uno, o cualquiera, o sea, a lo mejor hasta los tres, ese dinero pasa a la bolsa. Ni siquiera hay un aumento en el presupuesto. Es el mismo presupuesto siempre de maestros que se van jubilando, que se van retirando del sistema por cualquier cosa, como te decía, incluso lamentablemente por fallecimiento. Entonces el dinero allí está. Ni siquiera es algo que dijeras, no tienen, no hay de dónde sacarlo, tienen que inyectarle más. Sale de la bolsa, incluso lo dicen los acuerdos. No es, a veces algún estado, en Tamaulipas el año pasado aumentó 1 millón de pesos en el estatal, que es realmente muy poco, pero casi ningún gobierno lo hace. En el asunto estatal, en el federal, que es donde están la mayoría de los maestros que participan, pues en la bolsa ya está, son producto de esas bajas en el sistema educativo. No tendrían por qué van a hacer con ese dinero, aplicarlo solamente a uno, a unos nuevos, y entonces, ¿dónde está el derecho de los que ya cumplieron de acuerdo a lo que marca la ley con la permanencia en el primer nivel? Sí, sí, definitivamente es claro ese punto. Ahora, una vía, ya habíamos comentado, dice la maestra Reina Campuzano, es una demanda colectiva de quienes tienen esa inquietud y bueno, y tendría que encabezarlo pues la representación de los docentes, ¿no? La otra que yo he consultado y es viable es tener algún documento también que respalde y vía transparencia se puede hacer una pregunta y hay la obligación de la autoridad también de responder, es decir, cuántos docentes se han promovido, hay presupuesto etiquetado para esta función y ya tenido ese respaldo, bueno, pudiera avanzar algo. Pues le agradezco mucho, maestra Reina Campuzano Salinas, esa experiencia compartida y bueno, esperemos que haya lo necesario para que pudiera encauzarse esto y que haya una reconsideración un poquito más adelante, de que es probable, cuestión de no bajar la guardia y que se vea que realmente esa inquietud y esa posibilidad que tienen los docentes. Pues bueno, continuando con la siguiente parte, muchas de los maestros y los maestros que están conectados este día, pues también tienen inquietud por saber cómo viene la convocatoria de promoción horizontal de quienes van a participar, qué posibilidades tienen y bueno, somos un equipo que vamos a estar tratando de dar información y de respondernos mutuamente. Salió la convocatoria Promoción Horizontal 2026, que es la última que sale y es el último proceso con el que se culminan todos estos procesos de la UCICAM. Hay una calendarización de acciones a realizar, hay un listado de elementos multifactoriales que tienen cierta puntuación y sobre eso vamos a ir orientando. Así que me es grato darle la palabra a la maestra Elena Balcázar, quien nos va a ir orientando también acerca de cómo viene este proceso de promoción horizontal. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es finalmente la promoción horizontal? Así que adelante, maestra Elena Balcázar. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Y pues bueno, ya bien se mencionaba esto de la promoción vertical. No todos los maestros quieren promoverse en una orientación, perdón, en una promoción vertical. Hay maestras, maestros que nos han dicho es que yo amo lo que hago, de tal manera que, pues bueno, también tienen el derecho de crecer
económicamente en la función que estén desempeñando. Y por eso es que nos estamos dando a la tarea de darles a conocer cuál es el proceso que se debe seguir para esto de la promoción horizontal, ya que, pues bueno, nos han manifestado varias dudas. Y la intención de esta tertulia era hablar del 02, pero también de conocer de qué se trata la promoción horizontal. Hay maestros que desconocen como el proceso. Y por eso el día de hoy no tengo presentación como tal para que podamos ver paso a paso cómo entrar incluso a la página. Muchos de ustedes ya la conocen, pero irnos quitando dudas que nos han estado manifestando en los teléfonos personales, en redes sociales. Y pues bueno, vamos a dar inicio, maestras, maestros. Ya saben, hay que ingresar a la página oficial usicam.cep.gov.mx. Aquí está la parte de las convocatorias. Sin embargo, antes de eso, vamos a echar un recorrido, vamos a hacer un recorrido a la página principal, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Mm, Antes de entrar a los acuerdos, pues bueno, importante, ciclo escolar, nos vamos al 2026-2027, no se confundan en lo del ciclo, también pareciera algo como muy básico, pero son preguntas que nos hacen, ¿sí? Eh, Voy a empezar al revés, voy a empezar de derecha a izquierda. Estos botones, qué significan? Vámonos, por ejemplo, a las guías de estudio. Una pregunta recurrente es, ¿por qué no están las guías de estudio? Vamos a meternos, estaríamos entrando a guías de estudio, tipo educativo, educación básica, y el proceso, están todos los procesos en esta ocasión, nos vamos a ir a la promoción horizontal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que no hay contenido disponible todavía de las guías de estudio. ¿Por qué? Porque hay una calendarización de cuándo ustedes van a presentar el examen. Por lo tanto, las guías de estudio salen días antes, bueno, no días, algunas semanas antes de que ustedes presenten el examen. Por eso es que no las encuentran. Maestra, entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Nos podemos guiar de las guías de estudio de los ciclos escolares anteriores, ¿sí? Bueno, luego encontramos el marco. ¿Qué es esto del marco? Me voy a meter, ¿sí? Mm, Van a encontrar aquí perfiles, criterios e indicadores para el personal docente, de asesoría técnico-pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Aquí van a encontrar los perfiles, ¿sí? Me regreso y ahora sí nos vamos a los acuerdos. En los acuerdos nos vamos a ir a los de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica y ahí es donde vamos a dar clic y identificar qué es esto del acuerdo. Aquí mismo lo dice, son las reglas del programa de promoción horizontal. Nos hablan de niveles, ya comentamos que hay 8 niveles. Que ahorita, pues bueno, no vamos a pasar del nivel 1. Quienes estén interesados, por supuesto que pueden acceder a este nivel. Nos vamos a centrar educación básica. Chéquense que sí sea el ciclo escolar 2026-2027. Pues bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues generalidades en el capítulo 1, todas las disposiciones generales, el objeto del acuerdo, ámbito de aplicación y obligatoriedad, esta parte del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los principios. En el artículo 5, la interpretación del acuerdo, pero nos vamos a ir aquí al artículo 6 para entender qué es esto de la promoción horizontal. Ojo, es un derecho que ustedes como maestras y maestros tienen y que bueno, es además, pueden obtener un incentivo por su vocación en el servicio dedicación en su función y el compromiso en su profesionalización, ¿sí? Bien.
Las maestras y maestros que sean objeto de promoción horizontal derivada de un proceso distinto a las disposiciones señaladas no recibirán pago alguno ni serán objeto de ningún tipo de regularización. Ojo, no se dejen engañar de quienes les están ofreciendo la promoción horizontal. Todo lo que venga en este acuerdo va a ser lo oficial, ¿sí? De aquí nos vamos a, bueno, están los contextos regionales y locales. Ustedes saben que cada estado tiene su propia convocatoria, sin embargo, hay una convocatoria base que ahorita la vamos a ver y por eso es que partimos del acuerdo. Nos vamos al artículo número 9. ¿Quiénes pueden participar? Todos los maestros o maestras que estén, que tengan el interés, que quieran participar de manera voluntaria, lo pueden realizar en conformidad con este acuerdo, siempre y cuando sea en apego a las convocatorias, ¿sí? Que es lo que vamos a revisar más adelantito. Obviamente, la participación trae consigo derechos y obligaciones, ¿sí? Nos vamos al artículo número 10. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes puedan participar? Ojo, maestras, maestros, si ya salió la convocatoria, es para que ustedes puedan ir organizando y teniendo a la mano los documentos que necesiten. Estos requisitos sí o sí los deben de tener. ¿Como cuáles? Contar con título o cédula profesional. Elena, ¿voy a llevar título o cédula? Yo les sugiero que mejor lleven las dos. Nos han estado mencionando que en algunos estados les piden ambas, ¿sí? Entonces, para que las tengan por ahí a la mano. Tener un mínimo de 2 años de servicio ininterrumpidos con nombramiento definitivo inmediato anterior a la publicación de la convocatoria respectiva en la función, categoría, nivel, servicio educativo y asignatura en que se desempeña. Ojo, cumplir con el perfil profesional. ¿Esto dónde lo encuentro? Recién que abríamos nuestra página, yo les mencionaba el marco. Ahí ustedes van a encontrar el perfil para identificar cuáles son las características que como docente ustedes tendrían o deben tener, ¿sí? Para desempeñar su función. Contar con una categoría del catálogo autorizado por la unidad del sistema o su equivalente en los sistemas estatales, laborar en algún nivel o servicio de educación básica y desempeñar la función que corresponde a su categoría. Estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a la categoría que ostenta y, ojo, no participar en el proceso de promoción a horas adicionales o promoción a categoría con funciones directivas o de supervisión. ¿Sí? Entonces, quien esté ya en un proceso de promoción vertical, obviamente no empata con la promoción horizontal y no podrían participar. Bien, sigo. Consideraciones aplicables a los requisitos. El personal docente que labora con plazas por hora, semana, mes, podrá participar con un mínimo de 12 horas impartiendo la misma asignatura o asignaturas afines. Elena, ¿cuáles son estas asignaturas afines? Al final de este acuerdo viene un anexo en donde ustedes van a encontrar esta característica, ¿sí? Número 2, el personal docente que labora con plazas hora, semana, mes, impartiendo más de una asignatura con un mínimo de 12 horas, ojo, solamente podrá participar con una sola asignatura para promoción horizontal, ¿sí? ¿Qué más? Que el personal que tiene funciones de ATP por promoción también puede participar. Lo mismo los ATP por reconocimiento, ¿sí? Bien.
Personal con doble plaza o plaza de jornada de hora, semana, mes, solo podrá participar con una de ellas en el proceso de promoción horizontal. Revisen esto, no pueden con las dos plazas, solamente en una. El personal que realice funciones de coordinador de actividades académicas o tecnológicas sí puede participar siempre y cuando cuente con plaza definitiva. Personal con categoría docente, directivo de supervisión, adscrita a un CENDI o Centro de Desarrollo Infantil, también puede participar en el proceso de promoción. El personal con categoría de maestra de jardín de niños o maestro de grupo de primaria, adscrito a un centro de trabajo de educación especial, también puede participar en este proceso. Luego, siguen los derechos de las maestras y los maestros. Esto es importante que ustedes los conozcan. Finalmente, tiene que ver con todo el proceso que se menciona también en la convocatoria. Esto me lo voy a pasar porque así como existen derechos, existen obligaciones y bueno, es con todo lo que ustedes deben de cumplir, en qué se deben abstener. Ajá. Esto de las firmas, de presentar documentación, que no sea apócrifa, que no tenga ahí tachaduras, enmendaduras, etcétera. ¿Sí? Bien, hay incidencias para dejar sin efectos su participación en el proceso. Ojo, por eso revisen su documentación desde ahorita. Revisen que sus documentos estén actualizados, que proporcionen información. Bueno, van a quedar sin efectos cuando presenten información o documentación apócrifa, falsa, con alteraciones o sin los sustentos probatorios debidos. ¿Cuáles son estos? Revisen que si van a presentar un documento que tenga firmas, que tenga sellos, que estén actualizados. Si es algún documento personal, pues que estén actualizados, que aparezca el QR, etcétera, ¿sí? Pues bueno, también van a quedar sin efectos de participar los que incumplan con las disposiciones del acuerdo y obviamente de las bases de la convocatoria. También si la autoridad identifica que la información no cuenta con la documentación probatoria necesaria, también va para atrás el efecto de su participación. Ojo, si presentan conductas contrarias a las indicadas por USICAM durante la acreditación de los requisitos o el desarrollo de la apreciación de conocimientos y aptitudes, que finalmente no le llaman examen, pero es eso, ¿no? Cuando ustedes presentan el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. ¿Qué más encontramos? Todo el proceso de promoción horizontal, aspectos generales por niveles con incentivos en educación básica. Bueno, hablábamos entonces, esta parte de los perfiles profesionales, ustedes ya saben dónde encontrarlos, que es en el marco, algunas particularidades aplicables a la participación y pues bueno, esto tiene que ver con, dice, quienes participen en el proceso de promoción cuenten con algún incentivo del programa de carrera magisterial, del programa de promoción en la función por incentivos, el KW de asesoría técnica pedagógica. Ojo, van a conservar dicho incentivo, ya lo mencionaban hace un momento, tienen ustedes ese derecho, ajá, de continuar con el incentivo que ustedes ya se ganaron, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las actividades y etapas? Esto lo voy a obviar un poquito, lo vamos a revisar de manera como más clara y en una tabla que viene justamente en los anexos, justo para no robarnos como tanto tiempo o no invertir tanto tiempo. Las características de los elementos multifactoriales, aquí viene como más desglosado, lo vamos a identificar en los anexos más adelante. Lo mismo la valoración de los elementos multifactoriales. Esto lo voy a obviar y me lo paso. La emisión de la convocatoria ya se encuentra y
las convocatorias que presentan los estados deben de tener elementos mínimos, los cuales vienen en el acuerdo que viene desde la Secretaría de Educación, ¿sí? Desde USICAM, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar que todas las convocatorias van a tener los mismos elementos, ¿sí? Solamente se hacen ajustes o adecuaciones a partir de la Secretaría en cada estado. Bien, como por ejemplo, ¿cuáles son los cambios? Por ejemplo, las citas para el registro son las mismas, pero vamos a identificar cómo se hace en cada uno de los estados. Los elementos para el registro obviamente tienen que ser los mismos. Para el registro y verificación documental vamos a identificar con algunos ejemplos de los estados. Posibilidades de registro a distancia, reservas en la verificación, consulta de los resultados, todo esto pues es ya después de que ustedes presentan su instrumento de evaluación, posibilidad de interponer algún recurso de reconsideración, la publicación del listado nominal, la vigencia de los resultados, y bueno, este es el artículo 32 y dice los resultados de las maestras y maestros que participen en el proceso regulado en este acuerdo tendrán vigencia hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria destinada a la promoción horizontal 2026. Luego hacen aquí otro comentario, otra notita. Los resultados serán definitivos e inapelables. ¿Sí? Bueno, ahí están las características del incentivo. Ujú. Y me voy al artículo 35, que ya se mencionaba al inicio y que, bueno, es lo que causaba polémica, discusión acerca de los niveles de los incentivos. Tendrán asignado un porcentaje del sueldo tabular de la categoría que ocupa la maestra o el maestro beneficiado de acuerdo a lo siguiente. Como les mencionaban, hay 8 niveles. El porcentaje en el nivel, cuando ustedes queden en el nivel 1 es de 35% y se supondría que llegar hasta el nivel 8 tendríamos hasta un 205% como beneficio, ¿sí? Si ustedes obtienen el incentivo, los que van a entrar por primera vez estarían en el nivel número 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes se encuentran en una zona de alta pobreza o marginación, fíjense lo que sucede en el nivel número 1. En lugar de 35% es el 41%. ¿Por qué? Dice el artículo 36, con el propósito de atraer a las maestras y a los maestros de educación básica y, ojo, propiciar su arraigo en zonas de alta pobreza o marginación, alejadas de las zonas urbanas, se otorgarán incentivos económicos superiores de conformidad con la tabla que les acabo de mencionar, ¿sí? Pues bueno. Las fuentes del financiamiento, la distribución de los recursos, la atribución de establecer requisitos para la asignación del incentivo, montos y grupos de dictaminación. Están identificados para las funciones como grupo 1 inicial preescolar, preescolar indígena, grupo 2 educación primaria, primaria indígena, etcétera, ¿sí? Asignación del incentivo al personal de sostenimiento federal y federalizado. Asignación del incentivo al personal de sostenimiento estatal, particularidades aplicables en la asignación y pago del incentivo. Son especificidades que ustedes van a encontrar en el acuerdo y viene a partir del artículo 45 los supuestos para el caso de cambios de centro de trabajo de las maestras y de los maestros. Vamos a pensar que la maestra está adscrita en una zona de alta pobreza o de marginación. ¿Se acuerdan que tendría que recibir un incentivo mayor? ¿Sí? Sin embargo, cuando se registra para los cambios, se le autoriza.
de tal manera que esto de la promoción horizontal, no a donde la cambiaron, pues, no se encuentra ubicado en una zona con las mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, se hace un ajuste y no va a recibir el 41%, sino el 35% del sueldo tabular de la categoría que ostenta. ¿Por qué? Por el cambio, de contexto, ¿sí? O al revés, si la maestra en un momento estaba ubicado en alta pobreza, alejada de las zonas, perdón, en zona urbana y le toca el cambio en alguna zona de vulnerabilidad, se va a hacer el ajuste y va a recibir el incentivo del 41% del sueldo tabular de la categoría que ostenta. ¿Para qué? Pues para mantener el arraigo en las zonas rurales, marginadas o vulnerables, ¿sale? Bien, ¿cuáles son las condiciones? Pues bueno, para poder obtener y conservar el incentivo, se deben de cumplir ciertas características dentro de su función o también se les puede cancelar el incentivo, ¿sí? Bien. Del recurso de reconsideración, revísenlo con mucha calma. La intención de hoy es revisar cómo vienen más o menos las convocatorias, pero ustedes revisen estos acuerdos que ya tiene mucho tiempo que salieron y que, bueno, de alguna manera ya tendríamos que haberlos revisado. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en este proceso? Se menciona que además de los requisitos señalados en la ley del sistema para la carrera de maestras y maestros, que deben cumplirse para la procedencia del recurso de consideración, así como los agravios y manifestaciones que los recurrentes estimen conveniente, a efecto de una mejor identificación, se sugiere incluir en los escritos respectivos la siguiente información. ¿Para qué? Para los recursos de reconsideración, tener a la mano el folio, con el que participaron, ¿sí? Bueno, están los transitorios y nos vamos al anexo 1. Este calendario, recórtenlo, péguenlo en algún lugar visible. Ya este acuerdo se publicó desde el año pasado, 17 de noviembre, y pues bueno, apenas se acaba de publicar la convocatoria 20 de febrero del 2026. Ahora, el siguiente proceso sería la generación de citas para el registro y va a suceder entre el 27 de abril y el 3 de mayo. No bajen la guardia, vayan revisando los documentos y organícenlos. Luego, para el registro y verificación documental, está entre el 4 de mayo y el 4 de junio, un mes, cuando presentan su instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes 25 y 26 de julio. Estamos a un excelente tiempo de que ustedes pues se formen, más que se capaciten, hay que formarnos, ya que lo que ustedes obtengan de conocimientos, de aprendizaje, de ajustes en lo que nosotros hacemos diariamente en las aulas, nos va a servir para nuestra vida profesional. De hecho, quiero comentarles que Docencia Digital está llevando a cabo un diplomado para el fortalecimiento justamente del perfil docente y directivo. Doctor Jesús Velázquez, no sé si nos quieras comentar algo al respecto. Porfa, dejo de compartir. Sí, maestros, de manera constante hemos estado insistiendo en que lograr la promoción es cuestión de estrategia, es cuestión de aprender las reglas del sistema. Y sabiendo eso, hemos buscado alternativas para que quienes decidan participar, decidan estar en este proceso, pues tengan elementos con mucha fortaleza para poder hacerlo, ¿no? Una de las opciones es que si alguien tiene, por ejemplo, alguna carrera determinada, pero no tiene formación pedagógica, pero ya es maestro, ya tiene plaza y no le permiten participar,
que tenga formación pedagógica estudiando la licenciatura en pedagogía y en 6 meses de alineación del perfil pueden lograr el título como licenciados en pedagogía. Y eso complementaría. Por ejemplo, hay maestros que dan clases en una secundaria que son contadores, son abogados, tienen alguna profesión, pero no tienen formación pedagógica. Bueno, UCICAM te pide formación pedagógica. Esta es la manera de lograrlo. Y en el profesiograma sí se contempla la licenciatura en pedagogía, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, no tienen maestría o doctorado titulado, ¿sí? Tienen el estudio, tienen la preparación, tienen inclusive el desempeño como maestros de posgrado, ¿sí? Sin embargo, no tienen el título. Tenemos la opción para lograr el título en 2 meses garantizado, de maestría en educación o doctorado en educación cuando tengas estudios truncos o terminados, pero no tengas el título. El título de maestría, ¿sí? Te da 10 puntos, a diferencia de tener solamente licenciatura. Son 10 puntos en total y, bueno, 5 puntos más adicional de licenciatura, ¿sí? Pero en total son 10 puntos. Y teniendo doctorado, son 15 puntos en total, que es la máxima puntuación que tú puedes lograr, ¿sí? Si alguien no tiene estudios, pero quiere estudiar, miren, pueden lograr una maestría en 1 año 4 meses o un doctorado en 20 meses. Vamos a empezar en mayo estos estudios de maestría y estos estudios de doctorado para que terminen maestría en 1 año 4 meses. ¿Sí? Estamos hablando de 16 meses, maestros. ¿Sí? En lo que la pensamos y nos vuelve a ganar otro año y no tenemos la titulación, ¿sí? Es el momento de tomar la decisión. Así que, de verdad, esto es una cuestión de estrategia. ¿Sí? Y si tenemos pensado estar en esto, miren, decimos, ¿para qué va a cambiar UCICAM? Yo les aseguro, y se lo puedo firmar, que el nuevo organismo que lo sustituye, si es que lo sustituye, porque lo veo muy verde, va a privilegiar el tener estudios de posgrado, ¿sí? Como un buen elemento que nos va a posicionar. Eso va a ser permanente. Así que, pues es el momento de hacerlo. Adelante, maestra Elena. Sí, si nos pudiera comentar de la formación en el diplomado. Miren, efectivamente tenemos 2 opciones de diplomado, uno en inteligencia artificial y otro en fortalecimiento del perfil docente y directivo. Pudieran decir a alguien, a mí me interesa el de fortalecimiento, que es el que nos prepara para el proceso. No tiene nada que ver con inteligencia artificial, pues se equivocan, porque el estudio que realizamos lo hacemos utilizando inteligencia artificial para hacer resúmenes, para hacer casos, para hacer reactivos tipo UCICAM con el debido entrenamiento. Entonces, tenemos vigentes hoy 2 diplomados. Un diplomado de inteligencia artificial aplicada a la docencia, todos los miércoles de 8 a 9 y media de la noche, y un diplomado de fortalecimiento del perfil docente y directivo, que es útil para todos los procesos de UCICAM. Es decir, si vas a participar en admisión, en promoción vertical, en horas adicionales o en promoción horizontal, este diplomado le sirve a todo mundo, porque algunas sesiones son para todos, porque lo que tenemos que estudiar nos atañe a todos. La normatividad es un asunto de todos. La gestión, el consejo técnico, programa de mejora continua, comunicación con pares de familia, es asunto de todos. ¿Qué es diferente? Hay algunas cuestiones para docentes, cuestiones para directivos que son muy específicas para cada función. En ese caso, separamos los grupos y cada quien tiene su propia preparación. Y algo que nos distingue es lo siguiente: previo a la presentación del examen, tenemos un repaso intensivo, un repaso definitivo, ¿sí? De 3 días intensivos donde puntualizamos ya los aspectos que debemos estudiar y con eso le hacemos frente a la evaluación. Quien se inscribe en este diplomado tiene derecho al repaso intensivo. Quien quiere tomar en su momento solo el repaso intensivo también van a ser muy bienvenidos, ¿sí? Así que siempre buscamos las opciones para apoyar a maestras y a maestros. Así que, pues ahí está la opción para que puedan ustedes inscribirse. Por aquí les van a estar compartiendo información de cómo hacerlo, ¿sí? Así que ahí está la opción. Siempre con los mejores asesores, siempre con grandes perfiles, en donde buscamos que quienes den la asesoría hayan ya participado en estos procesos y la conozcan muy bien.
Sí, gracias, doctor. Gracias, doctora Imelda, por estar respondiendo preguntas. Si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes, les agradezco mucho. Somos un equipo que nos apoyamos bastante. Saludos hasta Aguascalientes. Bueno, dice Inés, yo, muy bien, maestra Inés. Bueno, voy a continuar con lo que les estaba diciendo. Hice bueno, paré aquí un poquito para que sepan que Docencia Digital también está apoyando en fortalecer sus perfiles. Nosotros no podemos dar cursos con valor para UCICAM, pero sí les damos la formación válida en los procesos de UCICAM. Ojo con esto y no se dejen engañar con Luego hay muchas promociones en redes sociales que de verdad engañan a los maestros. Bueno, en este acuerdo nos vamos al anexo número 2. Fíjense qué maravilla. No tendríamos por qué estar esperando la convocatoria y hasta entonces leer qué es lo que me van a solicitar. Leyendo el acuerdo nos da un panorama general de cómo me tengo que preparar para estos procesos. En el anexo 2 ustedes van a encontrar la convocatoria base. Todas las convocatorias de todos los estados, de las secretarías en los estados, tienen esta misma línea. No tienen el mismo formato, pero sí tienen la convocatoria base o los elementos base, ¿sí? Incluso esto que está en amarillito es donde ustedes van a encontrar las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Las modalidades de registro, los medios de comunicación, que obviamente son correos electrónicos, números telefónicos del Estado. Como se fijan, las bases, pues bueno, son los requisitos para la participación, los elementos multifactoriales, etcétera. Todo esto es llenado por la Secretaría de los Estados, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero es importante que ustedes conozcan que la convocatoria base está en el documento de los acuerdos. Entonces, ya todo lo que revisamos, con anticipación, aquí está. Y entonces finalmente firman con el nombre de la entidad federativa, la fecha y obviamente el nombre, cargo y firma de quien está en la Secretaría de Educación de los estados. Luego, en el anexo número 3 vienen los niveles, servicios, funciones que deben desempeñarse de acuerdo con la categoría para participar. Es decir, ¿qué niveles y servicios pueden participar? Inicial, preescolar, primaria, preescolar indígena, primaria indígena, misiones culturales, secundaria general, técnica, telesecundaria, educación especial, educación física o educación para adultos. Excelente. Ya sabemos quiénes, o más bien qué niveles y servicios. Ahora, ¿con qué funciones? Pueden presentar docentes frente a grupo, técnicos docentes, ATPs de dirección, quién se va a entender o qué funciones se entienden, director, subdirector o coordinador de actividades académicas o tecnológicas. Como supervisión están las funciones del supervisor como inspector, inspector de zona, jefe de enseñanza, jefe de sector o jefe de zona, ¿sí? En el anexo número 4 viene la tabla con los elementos multifactoriales y los puntos máximos que pueden tener. Por ejemplo, de acuerdo a la formación profesional que ustedes tienen, pueden obtener hasta 15 puntos. La antigüedad, 35 puntos, la actualización y desarrollo profesional, 20, y apreciación de conocimientos y aptitudes, que finalmente es el instrumento con el que se les evalúa, es el 30%, de tal manera que el total es sobre 100. Ahora, Elena, ¿en qué consiste cada uno de estos elementos multifactoriales? Pues la formación profesional si ustedes solamente tienen licenciatura, van a tener 5 puntos. ¿Ven la importancia de que si ahorita todavía no estamos estudiando una maestría, maestra, maestro, ponte a estudiar? Ajá, de aquí a que, bueno, que si la UCICAM, que si desaparece, que si no, que si hay un nuevo organismo, que si va a haber cambios, porque debe haber cambios en el artículo 3º.
De aquí a que pasa eso, métete a estudiar la maestría. Si tienes la maestría, métete a estudiar el doctorado. Ahora, Elena, es que yo ya estudié una maestría, pero no me han entregado mi título. Pregunta, aquí haz tus preguntas. El licenciado César Velázquez te va a dar respuesta. Inclusive también la doctora Imelda les va a dar respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos hacer la revalidación, ¿sí? Y en cosa de unos cuantos meses ustedes pueden obtener su título y entonces ya no van a tener 5 puntos en la formación profesional. Pueden llegar a tener lo doble, maestras, maestros. Ahora, ¿quieren un doctorado? Tengo por ahí pues empantanado el proceso de titulación de mi doctorado. Pregunten por la titulación por revalidación o por experiencia en el doctorado y ya no van a tener 5 puntos, van a tener el máximo que son 15. Vean la importancia de poder estudiar. No, pues es que yo ya tengo un doctorado, pero me falta afianzar y estudiar y ver toda la parte del marco normativo, cómo se tendría que entender, esto de las áreas que se les evalúan. Ah, pues bueno, métanse al diplomado. Sí, no, pues es que yo ya hice alguna vez ese diplomado. Métanse al diplomado de inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con eso? Van a tener ustedes herramientas para hacer resúmenes reactivos, tal como a ustedes se los hacen, esto de los casos. Les dan tips o cómo apoyarnos con algunos tips y responder esta evaluación, ¿sí? Bien, ahora, la antigüedad cuenta, sí. Si tú tienes, a ver, Elena, yo tengo 11 años de servicio. Ah, pues buscamos en nuestra tablita que si tienes de 9 a 19 años, el puntaje puede ir de 16.25 a 25.17. Acuérdense que todo esto se hace estadísticamente y entonces, a partir de tus años de servicio, vas a tener ciertos puntajes. Ahora, Elena, ¿y qué es eso de la actualización y desarrollo profesional? Ojo aquí, son las acciones de formación continua, ¿sí? Estas donde las encuentro en los catálogos publicados por la UCICAM. ¿Sí? Y entonces ustedes deben de revisar las horas, las constancias y cuántas horas tienen, ¿sí? Em, Ahora, si yo tengo de 20 a 50 horas de capacitación, el puntaje que voy a tener es de 5 a 7.50. Si yo tengo de 151 horas a 200, puedo obtener de 15.91 a 20 puntos, ¿sí? El examen, ¿cuánto vale el examen? Ya lo habíamos comentado, son 30 puntos. No, pues es que yo tengo bien poquitas horas de capacitación, pero es que yo tengo bien poquitos años de servicio. Pues, ¿qué crees, maestro? Ponte aquí pilas, perdonen lo coloquial de mi comentario, y obteniendo un porcentaje alto en apreciación de conocimientos y aptitudes, puedes tener muchas ventajas, ¿sí? Pues bueno, de manera general, esto es el acuerdo. Me quiero regresar a nuestra página para ver que aquí hay un botón donde dice convocatorias. Le vamos a dar clic aquí de manera muy rápida, lo vamos a abordar. ¿Por qué? Porque ya conocemos los acuerdos. Ciclo escolar, acuérdense, 2026-2027. Tipo educativo, vamos a escoger educación básica y el proceso, acuérdense que es promoción horizontal. Vamos a ver los resultados de la consulta. Vamos a escoger, me gusta Chiapas. Vamos a ver Chiapas, qué pasa con Chiapas. Está la convocatoria, no me voy a detener a leerla, acuérdense que ya revisamos cómo es la convocatoria base, si se fijan, todo es semejante, cambia un poco el formato, pero vienen los mismos elementos que nosotros ya revisamos, ¿sí? Ahora, viene, por ejemplo, la cita para el registro. Esto viene en el acuerdo. Ya sabíamos que hay fechas establecidas y que tenemos que meternos a la plataforma de UCICAM para poder generar la cita. Modalidad del registro. En Chiapas, el registro se va a llevar a cabo de manera presencial con carga de documentación en línea.
¿sí? Ahora, ¿dónde se hace la carga documental? Aquí les aparece la plataforma en donde ustedes tienen que subir los documentos, ¿sí? Vienen los requisitos, la posibilidad de que no hayas realizado la generación de tu cita, la firma de ficha de registro, la constancia de no cumplimiento, es decir, vienen todos los elementos que ya habíamos revisado en el acuerdo. Por eso toma mucha relevancia el acuerdo, porque es donde vienen todas las bases, ¿sí? Medios de contacto. Dice, los medios de contacto con las maestras y maestros participantes del proceso serán el correo electrónico y el número de teléfono que aporten desde el momento de su registro. Pongan mucha atención que no les falte alguna letra, que pongan todos los números de teléfono para que se puedan contactar con ustedes. En los medios de contacto, pues bueno, está el correo electrónico del Estado, así como los teléfonos. De manera general, es lo que ustedes van a encontrar en cada una de las convocatorias, ajá, con especificidades. Revisen, por favor, que venga la firma, ajá, la fecha y la firma. En este caso, pues bueno, firma el doctor Roger Adrián Mandujano Ayala, secretario de Educación en el estado de Chiapas. Están los requisitos para iniciar el registro y fíjense, por ejemplo, en esta de Chiapas, vienen los requisitos y factores y viene una nomenclatura para que ustedes revísenlo, no se les vaya a pasar. Deben de subir los archivos como se les marca aquí en este documento en la página 10. Ajá, importante, ¿sí? Bueno, los requisitos y factores y cómo debe estar nombrado el archivo, que esto no se les pase, por favor, Chiapas. Ujú. La constancia de antigüedad, en donde la pueden solicitar y entonces pues viene toda la información. En esta de Chiapas, en el anexo número 2, viene, ¿se acuerdan que les hablaba en lo de los acuerdos que tenían que identificar la afinidad de las disciplinas? Pues bueno, en este cuadrito, por ejemplo, la afinidad en lenguajes, acuérdense que, bueno, nosotros hablamos de campos formativos. Para lenguajes será español y artes, para saberes, pensamiento científico, biología, física, química, ética, naturaleza y sociedad, geografía, historia y formación cívica y ética, de lo humano y comunitario, educación física, vida saludable, educación socioemocional. Y bueno, por otro lado, no existe afinidad en las siguientes disciplinas: lenguaje inglés, saberes y pensamiento científico, matemáticas, tecnología. ¿Sí? Entonces, revisen estos anexos en cada una de las convocatorias. Si nos vamos a otra, vamos a encontrar información similar con sus adecuaciones o ajustes en cuanto a modalidad de registro y medios de contacto. Esto nada más es también un ejemplo. Fíjense que tengan las firmas. Aquí incluso aparece un QR. Vienen exactamente todos los elementos, las citas para el registro, etcétera. Y lo revisamos así de manera general. Ajá, viene rubricadas todas las hojas. Viene los teléfonos, ajá, viene la firma del secretario de Educación Pública, Homero Meneses, el doctor Homero Meneses Hernández, ¿sí? Y vienen los documentos en el anexo 1, ajá, los elementos, cuáles son los documentos que ustedes tienen que presentar. Y bueno, si se fijan en comparación con Chiapas, allá viene como muy bien identificado por nomenclatura, en este caso no, pero bueno, de manera general, estas son las convocatorias, ya saben dónde encontrarlas, cuál es la base, pues los acuerdos, el documento de acuerdos. Ya saben que contamos con procesos de formación, una oferta de verdad académica interesante desde docencia digital. ¿Sale? Bueno, pues sería todo de mi parte, doctor. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues la intención de esta tertulia pedagógica es, bueno, darnos cuenta, anunciar que ya salieron las convocatorias, cuáles son los términos en los que vienen esas convocatorias y bueno, ya la preparación específica, el detalle, pues tendríamos que verlo ya en un círculo de estudio o bien en este diplomado que, como les decíamos, lo estamos ofertando los días jueves de 8 a 9:30 de la noche con
orientaciones muy puntuales para que el resto de la semana cada quien pueda estar leyendo y resolviendo dudas a partir de ese círculo de estudios que se forma, en donde algo que nos caracteriza es ese sentido humano, ese sentido solidario, para, sabiendo que estamos en el mismo barco, pues tratar de ayudarnos unos a otros. Maestros, bueno, normalmente esta tertulia dura una hora, estamos excediéndonos un poquito el día de hoy, porque era necesario, pues, puntualizar y hacer las reflexiones que tan atinadamente también nos hizo el favor de compartir la maestra Reina Campuzano Salinas, a quien estamos agradecidos, pues, porque con esa experiencia nos está orientando de lo que está pasando en la Universidad Nacional, que es parte de lo que nos distingue como docencia digital. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestra Elena Balcázar, por tan atinadas precisiones. Gracias, Y Jesús. nos vemos el próximo lunes en esta tertulia pedagógica. Por lo regular, los micrófonos los deshabilitamos para evitar interrupciones cuando estamos haciendo la transmisión, pero en este momento están habilitados ya para poder ahora sí despedirnos como Dios manda. Hasta luego, Muchas maestros. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Nos doctor vemos Jesús Velázquez. próximo Gracias, buenas lunes noches. o en los Gracias, próximos hasta luego. espacios en Buenas los cuales noches. tengamos también Gracias, buenas participación. noches. Hasta luego, buenas noches. Bonita Un fuerte noche. abrazo. Buenas noches a todos. Buenas Claro.